Entonces, a continuación vamos a ver las alteraciones cromosómicas. Tenemos que existe una clasificación en la cual la divide en alteraciones numéricas y alteraciones estructurales. En las alteraciones numéricas vamos a hablar de las euploidías y las aneuploidías. Las euploidías están en esta clasificación, se van a encontrar las triploidías y las tetraploidías, que son diferentes a las aneuploidías, donde se encuentran las trisomías, las monosomías o las polisomías. La que sí, vamos a hablar primero sobre las euploidías. El número normal de un haploide es 23 y es representado por la letra N. Entonces, eso es algo para que entiendan lo siguiente. Las euploidías corresponden a las variaciones en el número de cromosomas, o sea, 2N, pero que son múltiplos del número haploide. Es decir, puede haber triploidías, representado con la letra, más bien con el número 3N, tetraploidías, o sea, de 4, representado con 4N, y pentaploidías, representado con 5N. Y en general, todas estas se le conoce como poliploidías, la que sigue. La triploidía se origina por dos procesos, la diginia y la diandría. La diginia es producida cuando un espermatozoide haploide normal fecunda a un óvulo que no desprende su segundo cuerpo polar. La diandría es aquel proceso en el que dos cromosomas van a fecundar a un solo óvulo. La que sigue. Y encontramos a los mosaicismos. Los mosaicismos se pueden producir por diginia o diandría retardadas o tardías, como los ejemplos o las imágenes que estaban en la diapositiva pasada. ¿A qué sí? Las tetraploidías, estas son aún más raras que las triploidías y estas se originan por el fenómeno de endorreduplicación. ¿A que sí? Ahora vamos a hablar de los otros tipos, las aneuploidías. La anterior era euploidía. Las aneuploidías es la ganancia o pérdida de cromosomas individuales. Esta es mucho más frecuente que las euploidías y particularmente forman el 3 al 4% de todos los embarazos. En estas aneuploidías vamos a encontrar a las características trisomía, que es la ganancia de un cromosoma, y en ese encontramos a la trisomía 21, a la trisomía 16, trisomías que vamos a ver posteriormente. Las monosomías es la pérdida de un cromosoma, y estas particularmente son mortales, son letales. Sin embargo, hay una monosomía en el cual sí puede vivir la persona, que es el síndrome de Turner o monosomía del X. Las tetrasomías es la ganancia de dos cromosomas del mismo par, la que sigue. Ahora, la aneuploidía se origina por la no disyunción, o sea, la separación de las cromátides hermanas. Se da principalmente en mujeres muy jóvenes o mujeres mayores de 35 años. ¿Esto qué quiere decir? Que las mujeres, la edad de las mujeres es un factor, o se ha visto que es un factor para generar una aneuploidía. Y así encontramos dos tipos. La no disyunción meiótica, que se origina principalmente en la anafase, y esta va a originar al final dos gametos nulisómicos, o sea, sin cromosomas, dos disómicos con dos cromosomas. Y el otro tipo es la no disyunción meiótica originada en meiosis 2. Y aquí vamos a encontrar a los gametos normales, a un nulisómico y a un disómico. Los nulisómicos van a originar a las monosomías, porque si se dan cuenta, no tienen pues ningún cromosoma. Entonces, cuando se le une a otra célula, lo normal pues es que tenga uno. Entonces, cuando se une con pues solamente va a haber uno y van a originar las monosomías. Sin embargo, los disómicos son los que van a originar las trisomías, porque si se dan cuenta, tiene dos, ¿no? Si se une con lo normal, que es uno, pues van a generar las trisomías, ¿verdad que sí? Otras causas de no disyunción, o sea, la separación,
suceden independientemente de la edad. En la pasada vimos que la edad de la mujer condicionaba la no disyunción. En estas la imagen A es lo normal. La imagen B se le va a conocer como meiosis 1 aquiasmática. Esto es por la unión, por la no separación en la meiosis. La imagen C es una unión telomérica. Esto quiere decir que la unión se va a realizar muy abajo del cromosoma. Y la imagen D son uniones en el quiasma muy cercanos al centrómero. La que sigue. Los mosaicos celulares se originan por divisiones meióticas no separadas, las no disyunciones. Y aquí podemos encontrar que se originan en la primera división mitótica, originando trisomías y monosomías que al final se unen y forman lo normal. Las divisiones posteriores, también se puede originar en divisiones posteriores, que va a originar las trisomías, las monosomías y disomías, la que sigue. Otro tipo de no disyunción o estos problemas es por el rezago anafásico, y es un error caracterizado en las primeras divisiones mitóticas, en el cual uno de los cromosomas se pierde como partícula, originando una célula hija con monosomía y la otra célula con un complemento cromosómico normal, la que sigue. Las aberraciones cromosómicas estructurales. Ahora vamos a hablar del otro tipo. Las anteriores eran numéricas y estas van a ser las estructurales. Y estas aberraciones pueden dividirse, pueden ser balanceadas o desbalanceadas. Y esto tiene que ver con respecto a la cantidad de material genético. Estas aberraciones cromosómicas se forman por la rotura de la doble cadena de ADN en diferentes puntos del genoma y sus posteriores uniones, la cual se va a llevar a cabo en una posición diferente a la original, incluso dentro del mismo cromosoma. Entonces, esto es importante porque en la siguiente imagen podemos ver los diferentes tipos de alteraciones o aberraciones que se originan por rupturas, y encontramos a las deleciones. Estas pueden ser terminales o intersticiales, las duplicaciones, las inversiones, el isocromosoma, las translocaciones que pueden ser recíprocas o robertsonianas, la inserción directa e indirecta y la de anillo, la que sí. Vamos a hablar primero de las deleciones. Rápidamente podemos decir que las deleciones es la pérdida de material cromosómico y se distinguen en dos tipos: las terminales y las intersticiales. Las terminales es la pérdida de un extremo de los brazos. Aquí en la imagen observamos que el color F son las roturas, ¿no? Entonces aquí es la pérdida de un extremo de los brazos cromosómicos y la subsecuente regeneración telomérica. Y las intersticiales es la pérdida de un segmento dentro de uno de los cromosomas. Como se dan cuenta, es adentro, ¿no? Digamos que del brazo Q. Y se genera por dos roturas de un brazo y la reunión de los extremos. Si se dan cuenta, aquí está la doble rotura y la unión de la letra F con la letra C, la que sigue. La duplicación, pues es representa la ganancia de material cromosómico. Las deleciones y duplicaciones son una causa de monosomías y trisomías parciales, la que sigue. Los anillos son cromosomas circulares que se originan por la pérdida de los extremos. Como se dan cuenta en la imagen, es la pérdida de la letra F y la pérdida de la letra A con la subsiguiente unión de la parte E con la B para originar el anillo. El isocromosoma se refiere a un cromosoma que muestra una imagen en espejo de dos brazos cromosómicos iguales o ambos lados del centrómero. Si se dan cuenta, aquí la imagen representa las letras F, E, D y C, y lo que significa isocromosoma dijimos que es una imagen en espejo. Entonces, si se dan cuenta, en esta imagen también empieza con la letra F, E, D y C, pero o sea, como al revés. La que sigue. La inserción es cuando un fragmento de un cromosoma se integra en otro.
Aquí bueno, se requiere por lo menos de 3 puntos de corte. Los primeros 2 crearán el fragmento que después se insertará en donde se realiza el tercer punto de ruptura en el cromosoma receptor. Y aquí es como lo vemos, son los primeros 2 puntos de corte y el tercer punto de corte. La que sigue. La inserción. Esta serie de eventos puede llevar a cabo entre 2 diferentes cromosomas, llamado intercromosómica, en donde hay un cromosoma donador y un cromosoma receptor, como la imagen. O bien puede realizarse en una región diferente dentro del mismo cromosoma, y esta se le va a conocer como intracromosómica. El fragmento puede ser insertado con la misma orientación con respecto al centrómero, y si tiene esa misma dirección se le va a conocer como inserción directa, pero si tiene una relación diferente se le va a conocer como posición invertida, la que sigue. Las inversiones son rearreglos estructurales intracromosómicos que requieren de 2 puntos de ruptura dentro del mismo cromosoma para generar un segmento que gira 180 grados. Si se dan cuenta, en la imagen, aquí se originan los puntos de ruptura y lo que hace es, como dice la definición, gira 180 grados. Y si dan cuenta, por ejemplo, en la imagen empieza con D, S y B y se generan los puntos de ruptura y gira 180 grados, originando que el ADN pase del otro lado, digámoslo así, y empieza ahora con D, S y B. Si se dan cuenta, hay 2 tipos de inversión, como la imagen, que es la pericéntrica y la paracéntrica. La pericéntrica significa que modifica, da lugar a modificaciones en la dirección del patrón de bandas y en la morfología del cromosoma con respecto al centrómero. Y la paracéntrica, estas últimas cambian el patrón de bandas en cuanto a la dirección original de la información, pero no la morfología del cromosoma respecto a la posición del centrómero. ¿Esto qué quiere decir? Que una vez que se origina la ruptura y se gira a 180 grados, si afecta al centrómero, se le va a conocer como pericéntrica, pero si afecta al centrómero, se le va a conocer como paracéntrica. Y esto va a dar lugar a que el lugar donde estaba el centrómero se modifique. ¿Para que sí? Las translocaciones involucran el intercambio de 2 segmentos cromosómicos entre 2 o más cromosomas. Se generan por rupturas en 2 diferentes cromosomas, seguidas por un intercambio de material entre 2 cromosomas involucrados, por lo general no homólogos. Los cromosomas originados por el rearreglo reciben el nombre de derivativos y se identifican según el centrómero que poseen. La que sigue. La alteración balanceada con fenotipo anormal puede deberse a alguna de estas causas. Puede deberse a los puntos de ruptura se localizan dentro de un gen y esto altera la secuencia natural del mismo. La C, forman genes quiméricos. La que sigue es el gen puede estar intacto, pero al modificar su posición dentro del cromosoma puede cambiar su expresión por efecto de posición, ya sea por estar cercano a una región heterocromática que lo pueda silenciar, o por depender de otros promotores, factores reguladores o cambios que sean los propios. La que sigue. La translocación también puede ser robertsoniana. Esta se forma por la rotura a nivel de los centrómeros y fusión de los brazos largos de los cromosomas acrocéntricos. Un acrosoma acrocéntrico, como lo comentó Marcos, es cuando el centrómero se encuentra más pegado hacia uno de los brazos, originando que el otro brazo quede más corto. De tal manera que los portadores balanceados de una translocación robertsoniana tienen un cariotipo con 45 cromosomas. La consecuencia del proceso de generación de una translocación robertsoniana solo implica pérdida de material génico de los brazos cortos de los acrocéntricos, en donde se localizan los genes que codifican para la ARN ribosomal sin consecuencias clínicas. En la siguiente imagen vemos esta imagen vemos cómo la unión de los cromosomas va a originar también una porción perdida. La que sigue. El 95% de las translocaciones robertsonianas van a ser 13-14 o 14-21. Esto ahorita lo vamos a ver con el síndrome de Down. En la mayoría de estos casos son discéntricos.
pero solo uno de ellos será activo y se comporta como un cromosoma normal en mitosis subsecuente, la que sigue. Y ahora sí vamos a ver las patologías. El primero va a ser el síndrome de Down. El síndrome de Down, pues va a ser lo que conocemos como la trisomía 21, o sea que es la unión de un cromosoma más de lo que ya estaba, ¿no? Entonces, la que sigue. Aquí vemos el cariotipo de una pequeña en el que encontramos, buscamos el cromosoma 21 y vemos que se encuentran los 3 cromosomas, característico de la trisomía 21, de la que sigue. Se conoce que entre 65 y 80% de las concepciones con trisomías 21 se pierden. Y en recién nacidos vivos la frecuencia es de 1 en 700. Si se dan cuenta, es una cantidad pues considerable. La mayoría de los casos no tienen una causa hereditaria. Y aunque cualquier pareja puede tener un hijo afectado, se ha identificado que la edad materna avanzada funciona aquí como un factor de riesgo. Y esta trisomía 21 es la condición aneuploide más frecuente. Y el 95% se debe a una no disyunción materna. Y de estos 80% se sucede durante la meiosis. La que sigue. Ahora, hablando de factores de riesgo, se encuentra pues la edad. Se ha visto que la edad origina las no disyunciones. También los padres mayores de 50 años, los progenitores que presenten en el síndrome de Down y diferentes niveles bajos de proteínas y estriol maternos o altos niveles de gonadotropina. Este síndrome se da en 1 de cada 800 a 1000 nacimientos, la que sigue. Ahora, la trisomía 21, hay 3 tipos de trisomía 21. La trisomía libre, la trisomía de mosaico y la trisomía por translocación. La primera se origina por el exceso de un cromosoma par, como ya habíamos comentado. El 95% de las personas presentan este tipo de trisomía. La que sigue. La siguiente es la translocación. Esta se va a originar principalmente entre los cromosomas 13, 14 y 15. Ahora, ¿cuál es la frecuencia del síndrome de Down por translocación? Ese nada más origina en 3.5% de las personas. Y si se dan cuenta en este cariotipo, pues podemos ver la translocación entre el cromosoma 21 y el cromosoma 21 y el 14. La que sigue. El mosaicismo es la fusión de la fusión del espermatozoide y el óvulo. Y este óvulo va a estar normal y forman una célula de 46 cromosomas en las primeras divisiones de esa célula y de sus hijas. En una de ellas se presentará el fenómeno de la no disyunción y se va a originar el mosaicismo con el 1% de las personas con síndrome de Down presentan esto. Entonces, como vimos, el 95% de las personas va a presentar una trisomía libre. La que sigue. Particularmente el diagnóstico de una trisomía 21 o el síndrome de Down es muy fácil, excepto en los muy pequeños, en los recién nacidos, así que ves de inmediato. Entonces, para esto se crearon los criterios de Hall, en el que vemos que una vez que vemos al bebé, pues vamos a ver que tiene el 80% de hipotonía, va a tener un pobre reflejo de Moro, hiperextensibilidad articular, pliegue nucal redundante, perfil facial plano, fisuras palpebrales oblicuas hacia arriba, pabellones auriculares anormales, displasia de la pelvis, quinodactilia de los quintos dedos y pliegue palmar transverso. En la literatura encontramos que lo característico del síndrome de Down en los recién nacidos va a ser así, aunque el porcentaje diga una cosa, el libro dice otra, ¿no? O sea, dice que la hipotonía es característico, es lo primero que vamos a encontrar, la que sigue. Ahora, las características del síndrome, lo característico, el retraso mental. Estos pacientes van a tener envejecimiento prematuro, pueden tener hipoparatiroidismo, retraso del crecimiento, anomalías craneales y defectos cardíacos, la que sigue. Ahora, las características físicas es el aplanamiento de la cara,
que sea recta de perfil. Los ojos van a ser sesgados e inclinados hacia arriba. La nariz va a ser respingona y los orificios nasales van a estar hacia arriba, como por ejemplo en esta misma. Las orejas van a ser pequeñas y de forma redondeada. La boca va a ser pequeña, el paladar va a ser arqueado, profundo y estrecho. La lengua va a tener macroglosia. Los dientes tienen una característica. Si alguna vez han visto un síndrome de Down, esos dientes parecen como serruche, así como muy picudos. El cuello, el tronco y el abdomen, el cuello va a ser corto y ancho, el tronco va a ser recto y el abdomen abultado. Ahora, las manos, bueno, aquí está otra imagen. Las extremidades van a ser muy pequeñas, con dedos cortos y anchos, y eso les da la característica de un pliegue simiano. La piel y cabello, la piel va a ser blanca y suave y el cabello va a ser fino y poco abundante. El tono muscular y la flexibilidad articular van a tener la característica de una altura inferior a la media y cierta tendencia a la obesidad ligera. Los genitales, principalmente, tanto hombre como mujer van a tener una atrofia, pero las mujeres se han visto que pueden embarazarse. Entonces, esto es muy frecuente que tengan abusos sexuales y al rato estén embarazadas. La que sigue. Ahora, estos pacientes tienen más problemas médicos que una persona normal y van a tener una disfunción tiroidea, la principal característica de la cardiopatía, desórdenes gastrointestinales, la obesidad, la leucemia, la pérdida de memoria, pueden llegar a tener Alzheimer y alteraciones auditivas. La que sigue. Ahora, las características cognitivas. En la atención van a tener dificultades para mantener la atención en un tiempo prolongado y tienden a distraerse. La memoria es muy muy mala, ya les decía que pueden incluso tener Alzheimer. Y el razonamiento, dificultad en la conceptualización, la generación y la transferencia del aprendizaje. La que sigue. Ahora vamos a ver otra trisomía, es la trisomía 18 o síndrome de Edwards. Aquí se ve el cariotipo en la región 18 con la trisomía, la que sigue. El síndrome de Edwards es todavía mucho más raro que el síndrome de Down. Tiene un predominio en el sexo femenino en una relación 4:1 y igual que en el síndrome de Down se asocia a la edad materna. Todos los casos presentan retraso en el crecimiento intrauterino y un tercio de ellos son posmaduros. Es común el antecedente de polihidramias, así como hipomotilidad fetal durante el embarazo. Y esa característica de polihidramias hay que considerarla para hacer el diagnóstico. La que sigue. La etiología, se ha observado que el 95% de los casos de trisomía 18 completa se deben a una disyunción en meiosis materna, y que más de la mitad de estas no disyunciones se van a originar en la meiosis 2, y que esto es característico del síndrome de Edwards porque la mayoría de las trisomías se originan en la meiosis, en la anafase, meiosis 1 en la anafase, y esta es la única trisomía que se origina en la meiosis 2. La que sigue. Características. Los recién nacidos van a tener bajo peso, poca grasa subcutánea, llanto débil e hipotonía, aunque a continuación presentarán espasticidad de las extremidades, una característica común en estos. El fenotipo craniofacial van a tener la dolicocefalia. La dolicocefalia es el cierre prematura de la sutura sagital, lo que va a provocar que su cabecita pues no se alcanza a desarrollar hacia los lados, entonces lo que va a provocar es que crezca más hacia antero-posterior, por eso tienen como que esta forma muy alargada. Van a tener boca pequeña y micrognático. Los pabellones auriculares son displásicos, con hélix desplegado y rotación posterior, por lo que se ha descrito como aspecto como de faunesco. La que sigue. El tórax es estrecho con esternón corto. Los genitales van a tener los hombres criptorquidia y las mujeres pueden tener un clítoris prominente. Los miembros superiores tienden a la flexión, existe atrapamiento del pulgar y la característica, como viene en la imagen, es que, como decía, el atrapamiento del pulgar, pero los dedos van a estar como acabalgados, o sea, uno sobre el otro.
La que sí. Ah, eso tengo. Y los pies van a tener la característica pie mecedor. La que sigue. Esos pacientes pues también van a tener cardiopatías congénitas, principalmente la displasia polivalvular y la comunicación interventricular o persistencia del conducto arterioso. En la región urogenital van a tener el riñón en herradura y en gastrointestinales pueden tener el divertículo de Becker. Ya que sí. Los datos de supervivencia. Bueno, estos pacientes, el 90% de los pacientes se pierden de manera espontánea y en la etapa postnatal llegan a durar entre 40 horas y 18 meses. Entonces, la que sí. Un producto afectado se puede sospechar ante la presencia de retraso de crecimiento con polidramnios, arteria umbilical única o por triple marcador sérico con los tres parámetros bajos, que es la alfa-fetoproteína, el estriol no conjugado y la gonadotropina colónica humana. Debe realizarse confirmación mediante un cariotipo para ver la característica trisomía en cromosoma 18, la que sí. Y ahora, esta es la buena. Esta es una trisomía, la verdad, muy grave, que se conoce como el síndrome de Patau. Este síndrome, pues, es mucho más raro que el síndrome de Down y que el síndrome de Edwards, y se relaciona con la edad materna avanzada, igual que los otros dos. Los afectados tienen restricción de crecimiento con un peso promedio al nacimiento de 2.600 gramos, y estos pacientes llegan a estar, tienen un patrón polimalformativo, la que sigue. La etiología, pues igual con el cariotipo. A diferencia del síndrome de Down y Edwards, la trisomía 13 es producto de la translocación desbalanceada entre el 13 y 14 en alrededor del 20% de los casos. La trisomía regular o libre es de origen materno en 90% de los casos y la mayoría se deben a la disyunción en meiosis 1, igual que el síndrome de Down. La que sigue. Características. Craneales presentan microcefalia, un cráneo pequeño, zona de aplasia cutis congénita. Van a tener hipotelorismo. El hipotelorismo pues es como esta imagen. El hipotelorismo es como el acercamiento muy grande entre dos estructuras. En este caso van a ser los ojos. Los ojos van a estar muy cerca del uno del otro. Ausencia de huesos nasales, como en esta imagen, ausencia de huesos nasales. Van a tener la ciclopía, microptalmia, labio y paladar hendido con ausencia de premaxila, como en la imagen aquí. Las extremidades destacan la polidactilia de tipo posaxial, de pliegues palmares aberrantes. Casi todos los varones presentan criptorquidia. La holoprosencefalia en sus diferentes grados es el defecto cerebral característico. La holoprosencefalia es ¿qué se origina del prosencéfalo? El lóbulo temporal. Pues la holoprosencefalia significa la falta del lóbulo temporal. Ellos se imaginarán, o sea, recuerden que el lóbulo temporal forma la parte anterosuperior, entonces no van a tener toda esa región y es lo que se ve en esta imagen. Es frecuente que los pacientes sufran de cuadros súbitos de cianosis generalizada con apnea central, que de hecho puede ser la causa de la muerte de estos pacientes. ¿Ya que sí? Igual que los anteriores, pueden tener una comunicación intraauricular e interventricular, así como la persistencia de conducto arterioso, y estas van a considerarse como las cardiopatías congénitas más frecuentes. A nivel urinario es común la poliquistosis renal y la hidronefrosis. Casi la mitad de las mujeres tienen útero bicorne y en ocasiones duplicación vaginal. ¿Por qué sí? Este síndrome de Patau, pues solamente llegan a vivir 130 días. Y el 90% de los casos muere antes del año, entonces, la que sigue. El diagnóstico en etapa prenatal, el diagnóstico se puede sospechar por la holoprosencefalia, que es lo que decía del lóbulo frontal, sobre todo si se acompaña de otras malformaciones como la cardiopatía, ya sea como por la comunicación intraauricular o la persistencia del conducto arterioso. Las hendiduras faciales. En este síndrome el triple marcador no es de utilidad, pues no presenta el patrón sugestivo específico. Y el diagnóstico diferencial incluye solamente la trisomía 18, la que sí. Bien.